Bien, muchachos, a ver, presten atención, ¿ya? Miren, vamos a trabajar lo que es función, función lineal, ¿correcto? Concepto previo, ¿correcto? ¿Qué es el concepto previo? O sea, para yo conocer una función lineal, primero debo conocer qué cosa es un par ordenado, ¿correcto? ¿Y qué es un par ordenado? Nosotros en la clase anterior, cuando hicimos traslación, simetría, rotación, ya habíamos trabajado en lo que era un plano cartesiano, ¿cierto? Pero antes de yo pasar al plano cartesiano, quiero que entiendas qué cosa es un par ordenado. El par ordenado es aquella composición de dos números entre paréntesis y separados por el punto y coma. Este lado izquierdo, llamémoslo así, y lado derecho, el lado izquierdo está representado por un X y el lado derecho está representado por un Y. El X, jóvenes, es denominado también primera componente o eje de abscisas, o también conocido como eje horizontal, o simplemente el eje X. O sea, estamos hablando de este eje que está aquí. El eje horizontal que tú ves aquí es también llamado primera componente, eje de abscisas o eje horizontal, ¿correcto? Y también tenemos al segundo señor que está en el lado derecho, que es la segunda componente o eje de ordenadas. No confundan con coordenadas, ordenadas, o eje vertical, o simplemente el eje Y, ¿correcto? Eso es el par ordenado. Todos los números que estén en X es eje de abscisa o simplemente eje X. Y todos los números que estén en el lado derecho es eje vertical o simplemente eje Y. Representación gráfica de un par ordenado. ¿Cómo se representa un par ordenado en el plano cartesiano? Ojo, se trabaja en el plano cartesiano o también llamado sistema de coordenadas, ¿correcto? Complementa a los dos, tanto a la ordenada como a la abscisa, ¿correcto? Estamos ahí entonces, vamos a ver. Yo he colocado acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, ¿correcto? Y tú me vas a decir quiénes son las componentes de ese punto. Por ejemplo, el punto A está acá arriba en el 3, ¿cierto? Pero este 3 representa el Y. Te pregunto, ¿en X se movió hacia la derecha o se movió hacia la izquierda? No, profesor. No se ha movido ni a la derecha ni a la izquierda. Por lo tanto, para X es 0 y para Y es 3. Entonces colocamos aquí para X 0 y para Y 3, ¿correcto? Esa sería la composición del punto A. Ahora el punto B, observa el punto B. Profesor, avanzó dos unidades hacia la derecha, o sea en X, y subió una unidad en Y. O sea, el punto B sería 2,1, ¿correcto? Ahora, ¿quién sería el punto C? Observa, el punto C está hacia abajo, pero en X avanzó una unidad, pero bajó 1, 2, 3 unidades. Cuando baja es negativo y si va a la derecha es positivo. O sea, profesor, C estaría en el punto 1 porque avanzó una unidad en X, pero bajó 3 unidades en Y con menos 3, ¿correcto? ¿Quién sería el punto D? Observa, profesor, del eje vertical D se ha ido 2 unidades hacia la izquierda. O sea, si va a la izquierda 2 unidades, está en el punto negativo 2 y baja hacia Y en 2, o sea, el punto menos 2 con 2. ¿Correcto? Menos 2 con 2. ¿Y quién es E? Profesor, el punto E se ha ido hacia la izquierda en X 1, 2, 3, 4 unidades, pero profesor, no ha subido, tampoco ha bajado. Entonces en X sería menos 4, pero como no ha subido y tampoco ha bajado, entonces Y representa el punto 0, al número 0, ¿correcto? ¿Y quién sería F? Profesor, observe, desde el punto de coordenadas, desde el punto de intersección, ha avanzado hacia la izquierda 1, 2 en X y subió 1 en Y. Entonces si fue 2 hacia la izquierda en X es negativo y 1 hacia arriba en Y es positivo. ¿Correcto, muchachos? Entonces ahí tenemos ya la representación gráfica de un par ordenado en el plano cartesiano. Aquí están los puntos, ¿correcto? Espero que me lo hayan entendido muy bien. Propiedades de un par ordenado. Observemos acá. Dice, si tenemos un x, y, un par ordenado, y nos dice la condición que es igual a otro par ordenado mn, si dice que es igual, si está igual, entonces muchachos asumimos que la primera componente x es igual a la primera componente m.
y que la segunda componente y es igual a la segunda componente en n. Profe, ¿cómo es eso? Vamos a ver un ejemplo. Mira, ve. Ojo acá. Hallar x e y, sí. Este par ordenado, profe, no es x,5, no. Lo separa el punto y coma, ¿correcto? O sea, todo este x más 5 representaría la primera componente. Y todo este y menos 2 representa la segunda componente. Y dice que es igual. Ah, me está diciendo que esto es igual a 7 con menos 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Profesor, la solución del ejercicio estaría de esta manera, mi debe, profesor. ¿Correcto? La solución del ejercicio estaría de esta manera. ¿Ya? Observemos. Según la propiedad, la primera componente es igual a la primera componente de acá, entonces colocamos aquí un asterisco, ¿correcto? Asterisco número 1 y decimos que la primera componente x más 5, ¿correcto? Es igual a la primera componente del segundo miembro, o sea 7, ¿sí? Entonces, muchachos, tú ya sabes, es una ecuación lo que se ha formado, ¿correcto? Entonces sabemos que lo que está restando pasa, perdón, lo que está sumando pasa a restar. O sea, x sería igual a 7 restado en 5, ¿correcto? Y tenemos entonces que x vale, ¿cuánto vale x? 7 menos 5 es 2, ¿verdad? Entonces tenemos que el valor en x ya es 2. Jóvenes, tenemos un primer valor que me están pidiendo, hallar x y hallar y. Profesor, y como asterisco 2, ¿qué colocamos como asterisco 2? La segunda componente. ¿Y quién es la segunda componente? Y menos 2, ¿verdad? ¿Y quién es la segunda componente ya? Menos 1. Entonces tendríamos que y restado en 2 es igual a un número negativo en 1. ¿Correcto? Entonces aplicamos lo mismo que hicimos en la parte superior. Lo que está restando pasa a sumar. O sea, y es igual a menos 1 sumado en 2. ¿Y cuánto es menos 1 sumado en 2? Dos números diferentes se van a restar, siempre se van a restar, ¿correcto? 2 menos 1 es 1. Pero le colocas el signo del número mayor. ¿Quién es mayor? Profe, el 2. Ah, es positivo. Si quieres lo colocas, o si no, no lo coloques, se sobreentiende que es positivo. Entonces, el ejercicio simplemente dice, hallar quién es X y quién es Y, ¿correcto? Espero, muchachos, que me hayan entendido. Esta es la primera parte de lo que es función lineal. ¿Correcto? Pasamos al siguiente.